programadores son los arquitectos detrás de las herramientas y sistemas que utilizamos todos los días. Y su trabajo no solo se trata de escribir código, sino también de asegurar que ese código sea seguro, eficiente y resistente a las amenazas digitales. Con el aumento de los ataques cibernéticos, entender cómo los programadores contribuyen a proteger nuestras plataformas y datos es más relevante que nunca. Y por eso hoy tengo el placer de contar con dos invitados que nos ayudarán a profundizar en este tema. Richard Perales, arroba Richard Piso Perales, y Dimas Mérida 15, directores de Latam Earth. Bienvenidos a Bit. Hola Juan, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Me contenta mucho que estén por aquí acompañándonos el día de hoy. Bienvenidos. Gracias Juan por la invitación, la verdad nosotros sumamente agradecidos y bueno, poder tener este espacio para conversar de un tema tan importante y también agradecerte el trabajo que haces con este programa y el espacio que das a estos temas que es muy importante. Muchas gracias. Richard, Dimas, ustedes directores de LATANERT, están forjando nuevas aplicaciones para, bueno, N cantidad de industrias. Háblenos un poco primero de ustedes para que nuestros radioescuchas los conozcan ustedes, quiénes son y qué es LATANERT, en qué se enfocan. Adelante. Perfecto. Bueno, LatAmEarth es una compañía de desarrollo de software, somos una casa de desarrollo, llevamos ya 3 años en el mercado. En estos 3 años hemos tenido la oportunidad de desarrollar sistemas a la medida para empresas, principalmente en América Latina, tenemos algunos clientes en Estados Unidos y bueno, gracias a toda esta experiencia con estos proyectos hemos crecido, gracias a Dios, y pronto, y esto nos puede dar un poquito más de detalle Dimas, estaremos lanzando un producto al mercado, así que esperamos estar pronto por aquí nuevamente para Excelente. darles mayor información. Claro que sí. Sí, por esta parte, nosotros hemos sido hasta el momento una casa de software. Desarrollamos soluciones tecnológicas enfocadas en el modelo de negocio del cliente, que es muy interesante. De hecho, cuando tú eres desarrollador de software, mucha gente nos ha pasado con algunos clientes que nos ven un poco más como un obrero, como un tema de una máquina que te monte algo. Y somos más parecidos a un artista o a un arquitecto que a eso. Porque ya existe un modelo, ya existe una forma en que el cliente trabaja y nosotros tenemos que muchas veces tomar incluso jergas internas de la compañía y llevarlo a algo tangible en software. En el sentido de que todo el software parte de lo que es el humano. Y mucha gente lo ve como una separación, una línea de no, esto es inorgánico. Y el software, el software moderno se comporta más como un sistema biológico, un sistema vivo, que otra cosa. De hecho, mismo podemos ver lo que comentaste de Meta. El propio Meta opera en base a cómo opera la sociedad. La sociedad cambia, Meta cambia. Los mercados cambian, los programas cambian. Entonces, hemos tratado de apalear un poquito ese mito de no, porque el desarrollador es ajeno a la vida. De hecho, nos ha tocado el mito falso de que el desarrollador es como un gremlin en una cueva, como un pequeño apartado, cosa que no es que no debe ser así y que no puede ser así. Porque cómo haces algo que va a usar una persona sin conocerlos, que es complicado. Muchas veces ese planteamiento, cuando le llegamos al cliente, y hemos topado clientes que lo primero que les decimos es, ok, necesito pautar reuniones con cada departamento que va a usar el software. Y nos ven y nos preguntan, pero ¿por qué? Yo, ¿por qué lo van a usar? Es que muchas veces quizás debido a la cultura popular, a la cultura pop, todas estas personas o todos los que trabajamos dentro del área tecnológica, ya sea en desarrollo, por lo menos en la parte de hacking, estamos muy caricaturizados en lo que es la cultura popular, de tal forma que no salimos de la casa, no hacemos otra cosa que no sea estar frente a la computadora todo el día. Ok, es una perspectiva muy caricaturizada de lo que es realmente el trabajo que hacemos día a día. Y me gusta mucho cómo lo abordas desde la perspectiva del arte, porque ciertamente no es solamente recoger librerías de internet y conectar, es realmente darle una forma a eso que se está haciendo, ese software que se está haciendo, para que se apegue a las necesidades de un cliente en específico. Nosotros nos hemos topado hoy en día también con el siguiente, que va más o menos de lo mismo.
que nos han mencionado la IA. La IA es una herramienta potente y aconsejo totalmente su uso. Úsenla, está para usarse, no está para temerle, está para que funcione. Si lo tienen en el navegador, en el teléfono, lo demás, úsenlo. Es una herramienta que está. Ahora, de eso a decir que es un reemplazo, es un camino muy distinto. Por lo menos, yo le hice el comentario hace un tiempo a un amigo, a nuestro tercer socio, yo le hice el comentario de cuando salieron los vehículos a motor, dijeron no habrá más caballos. No, los caballos están, solo que se usan por otra cosa. El que conducía el carruaje ahora maneja un carro. Sigue siendo el mismo chofer, pero maneja otro vehículo. Es lo mismo, los desarrolladores hemos ido evolucionando de ser simplemente copiadores y pegadores de código en algunos casos, o desarrolladores desde cero, a ser más un arquitecto del software, de decir, ¿cómo me aseguro que esto crezca exponencialmente sin que la saturación de usuarios haga que mi sistema se caiga por sí mismo? Que eso aún no lo veo posible por la IA, por lo que te menciono. La sociedad, la gente interactúa con el software y eso define cómo el software evoluciona. Y es interesante porque hace poco escuché una entrevista a Mark Zuckerberg sobre precisamente el tema de uso de la inteligencia artificial en Meta, y él hacía mención de que la IA posiblemente en el mediano plazo sustituya a programadores de cierto nivel, pero jamás los seniors, de tal forma que ellos puedan permanecer como una suerte de auditores del código que genera la inteligencia artificial, porque no podemos llegar al punto donde la inteligencia artificial haga todo sin supervisión. Así es importante, y bueno, como recalca Dimas, la inteligencia artificial es una herramienta que está, que existe, pero no nos va a reemplazar, no a corto plazo, o por lo menos no en esta industria. Hay unas que lamentablemente la IA sí va a reemplazar muchos puestos de trabajo, pero en este caso no, porque hay que entender que el software es un sistema vivo que interactúa con la sociedad, y el entendimiento de esa sociedad va de la mano de buenos desarrolladores. Excelente. Con esto vamos a irnos a un corte, pero en breve continuamos con esta interesante conversación con Richard y Dimas, directores de LATAM Earth, aquí en Bit a Bit, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Continuamos con la conversación con los directores de LATAM Earth, Richard Perales y Dimas Mérida. Y venimos conversando de varias cosas cuando no estábamos al aire, muy interesantes. Por lo menos, Richard, me gustaría que nos comentaras otra vez esa línea de pensamiento que tienes con respecto al software. Claro que sí, Juan. Y bueno, retomando un poco la conversación anterior, algo muy importante a la hora de que estemos desarrollando un software y cuando nos llegan los clientes a la empresa que quieren lanzar un nuevo producto al mercado, hay que entender de que ese producto en el mercado tiene que tener un sentido, atender una necesidad, no ponderar o no poner en primera instancia la tecnología o la innovación que queremos hacer. Muchas veces les comento, mira, podemos hacerlo de la manera más innovadora posible, podemos utilizar las últimas tendencias de tecnología, pero si este producto no está atendiendo a un público objetivo, no tiene un sentido del mercado o no está atendiendo una necesidad, no hay tecnología que haga que este producto funcione. Es así. Y me parece súper interesante porque todo este tema de la migración a lo que sería pues las tecnologías digitales, todo esto, digamos, muchas organizaciones lo pueden tomar como algo relativamente sencillo, como solamente comprar un software, solamente comprar un firewall y listo, ya migraron todo a su plataforma digital, ¿no? Y va mucho más allá de eso. Desde esta perspectiva, pues me gustaría preguntarles, la programación dentro de este ecosistema de migración digital ciertamente pues tiene que abarcar ciertas áreas, como lo es por supuesto el tema de la funcionalidad del software dentro de un ecosistema empresarial, pero también el tema de la seguridad, que también es una de las aristas de esta migración a las tecnologías digitales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre programar para una funcionalidad y programar teniendo en cuenta la seguridad? Ok, Juan, vamos con este caso. Esto es un caso interesante porque nos hemos topado en el último tiempo que esto es real y no se puede negar.
La parte tecnológica se ha ido ramificando mucho. Actualmente, en la antigüedad teníamos a un especialista en redes o en tecnología, y creo que todos los vivimos de que llegabas a la empresa y había un especialista en tecnología. El especialista en tecnología. El todero. Él manejaba el servidor, él montaba las redes, él te arreglaba el internet, el todo. Hoy en día, como esto se ha ramificado mucho, hay cosas de seguridad que ya no lo lleva un desarrollador, que por lo menos lo puede llevar firewall. Pero eso a la vez ha causado que los desarrolladores se den bomba, como se dice, se relajen y ignoren un poco esta parte de seguridad. Yo me he topado con varios muestras de código Varios casos en la compañía. en los cuales revisamos y yo les pregunto, mira, pero no hay un middleware, no hay una protección de esto. Entonces, ¿cómo va? Obviamente primero necesitas la funcionalidad, porque si no le estarías poniendo un candado a una reja que rodea la nada. Primero necesitas que funcione. Posteriormente necesitas testearlo. Esta es la vida natural del software. Primero, se concibe para qué es. Ujú. Con todo el método científico se concibe para qué y cómo lo vamos a hacer. Se hace y se prueba hasta que dé la funcionalidad pertinente. Posteriormente vienen las partes de seguridad. ¿En qué metemos en seguridad? Dependiendo de la funcionalidad, los desarrolladores manejamos la seguridad de tres maneras. Manejamos control de los datos sensibles, que evidentemente que no sean públicos, que estén encriptados. Necesito saber ese dato o no. El cliente necesita exponerlo o no. Ahí es donde entran cosas, por lo menos un hash para encriptar una contraseña. Luego tenemos el segundo, que es distribución de esa información. ¿Cuánto de esa información en verdad yo necesito entregar? Yo me he topado con ciertos casos donde yo le hago una petición HTTP a la API, al servidor de desarrollo, y él me devuelve todo. El nombre, la edad, el año, la cédula, información bancaria. Y yo, pero ¿por qué mandas todo? Si yo te estoy pidiendo es que me dejes el nombre y que no, bueno, pero mejor a que sobra que falte. Y eso es un mito. O sea, realmente a que sobra que falte, que tú estás dando información más de la necesaria. Es así. Y tenemos el último, que es las entradas, que creo que es el que más falencias tuvo al inicio del desarrollo y hoy en día es el que está más cubierto. Inyecciones de SQL, inyecciones de código malicioso, se han ido limitando. Pero fíjate que pese a eso, sigue siendo uno de los más peligrosos. Hace no mucho tuvimos un caso en general en todo el mundo tecnológico por Java. Java es un lenguaje hiperpotente, pero es un lenguaje que lleva sus años. Eso no lo demerita en nada, pues precisamente lleva tanto tiempo porque es funcional. Ahora, existe una librería de código abierto llamada Log4j, que lo que hace es métricas, genera logs, genera métricas, mediciones y demás. Por un error que se dio en una última versión de Java, si tú mandabas código Java, esa librería lo ejecutaba. Entonces, algunos ingeniosos leyeron el código porque era código abierto y terminaron inyectando código Java en algunas compañías. Ok. Pero, ¿a qué voy con esto? Fíjate que es una librería de código abierto. Cuando muchas empresas grandes que usaban la librería voltearon a ver a los creadores de Log4j, la respuesta de Log4j somos, miren, somos 4 personas a las que no nos están pagando ninguno de ustedes, que estamos manteniendo esto por amor, básicamente. Entonces, creo que un punto importante de seguridad ya a estas alturas es revisar bien qué paquetes estás usando, qué librerías de terceros, qué cosas, porque puedes tener un exploit o una puerta trasera sin que te des cuenta, simplemente por no revisar qué librería estás usando. En Linux pasó hace poco con un archivo de compresión. El programa de compresión de Linux le metieron código malicioso al repositorio y estuvieron a 2 cambios de que llegara a la distribución final de Linux. Creo que me recuerdo de ese caso, que había algo en el SSH, si no mal recuerdo, que una persona lo detectó, fue porque le pareció que se tardaba más de 2 milisegundos más y se dio cuenta. Bueno, pero fíjate, todo esto me parece súper interesante y muy brevemente para cerrar este bloque me gustaría preguntarles, porque si bien todo esto que se han mencionado tiene que ver con un tema técnico, pero también un tema gerencial, lo que sería la comunicación con otros departamentos. Entonces, ¿cómo colabora el equipo de programación con otros departamentos para proteger este software? Brevemente, ¿cómo se puede visualizar esto de la perspectiva de programador? Bueno, algo que hemos visto que funciona mucho es no entender al departamento de tecnología como un departamento aparte. Y en muchas industrias y en muchas compañías los ven como
los que están en el sótano alejados de todo el mundo y necesito llamarlos cuando se me olvidó la contraseña del correo. Importantísimo es que el departamento de tecnología de cualquier compañía trabaje de manera transversal con todos los departamentos, que haya una comunicación constante y también de parte del departamento de tecnología educar a cada uno de los miembros de la compañía. Gran parte de los hackeos que existen es por hacking social, es decir, no es un aspecto técnico, sino que las personas, al no tener el conocimiento suficiente, se dejan llevar por phishing a través de correo electrónico o dan toda su información personal eh, porque no saben cómo funcionan los sistemas. Excelente, gracias Richard. Con esto nos vamos a un corte, pero lo dejamos con buena música y en breve continuamos con la conversación con los directores de Lata Nerd, aquí en Bit a Bit, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Chicos, quedamos con una idea que estaba comentando Richard antes del corte comercial, y es que estábamos hablando sobre el tema de cómo preparar al personal de las organizaciones para que no caigan en temas de phishing, porque normalmente esos son los vectores de ataque preferidos por los ciberdelincuentes. Entonces cabe hacer la pregunta, ¿qué tan... ¿cómo son los mecanismos o qué tipo de estrategias debería de tener una organización para poder entrenar a sus desarrolladores ante este tipo de vectores de ataque? Perfecto. Bueno, entendemos que el equipo de desarrollo es una primera línea para la defensa de cualquier compañía, ya que si no se hace un buen trabajo puedes estar dejando puertas traseras, pero también es importante entender que es una responsabilidad colectiva, que no queda únicamente con los programadores, sino que la formación de protocolos de seguridad dentro de una compañía es responsabilidad de todos. Es importantísimo que cada compañía lo medite de esta manera, lo piense de esta manera. Y continuando con la idea del segmento anterior, diría que tiene que haber una comunicación constante entre departamentos, no entender el departamento de tecnología como un ente aparte, y también, sin entrar mucho en detalles técnicos, siempre tener mecanismos de verificación de 2 pasos, tratar de identificar en las tareas diarias que están haciendo los equipos qué vulnerabilidad hay, no solo con aquello que están desarrollando, sino qué herramientas están utilizando o de qué manera se está haciendo el trabajo día a día. Dimas explicaba que pueden haber vulneraciones cuando estamos trabajando en una librería y no nos documentamos lo suficiente, copiamos y pegamos el código, y esto también puede existir en herramientas o páginas web que estemos visitando. Entonces creo que hay que hacer un foco muy importante a cómo estamos trabajando día a día, cuál es la dinámica del día a día, y encontrar no solo en los procesos internos, sino cuál es nuestra actividad en Internet. Porque muchas veces y muchas filtraciones se vienen porque colocaste el mismo correo del trabajo en una web que tuvo una filtración masiva y no te diste cuenta ni te acordabas que tenías cuenta allí. Entonces es muy importante no solo quedarnos con, mira, vamos a desarrollar esto y vamos a estar pendientes de que no haya ninguna vulneración, sino también enfocar de cómo trabajo en mi día a día y qué herramientas utilizo. Tomándote ese punto, yo siempre que me preguntan esto, yo le doy 4 tics a la compañía. Son tics que puedes revisar en internet, no son tampoco un... Número 1, doble factor. Si puedes, doble de factor. acuerdo. Número 2, biometría. Trata de que si tú ya tienes a toda la compañía registrada, haz que los accesos sean biométricos. O sea, todas las laptops promedio ya traen un sensor de huella. Puedes dar acceso al correo de Simbra con biometría. O para enviar un correo, dicen, ¿quieres enviar este correo? Coloca tu huella. Válido. Tercero, por amor de Dios, y aquí sí se los lanzo con cariño, revisen que la URL que ustedes ven de la página es el dominio fiable. Yo me he topado demasiada gente que entra y que no, pero es que esto se ve igualito al banco. Sí, mi vida, pero arriba dice bancotal.kazajistán.com. No es el banco, no es tu banco. Y número 4, y este creo que es el más delicado de todos. El escritorio remoto se ha vuelto en el último tiempo, creo yo,
el comentario más recurrente que a mí me han dado, nos hackearon, ¿con qué? Anidez, escritorio remoto, se metieron, dimos el usuario, alguien se conectó, empezó a manipular la computadora y bueno, ahí no importa VPN y no importa nada, le dan el acceso a escritorio remoto y listo, tienes un equipo ya infectado por fuera. Es así. Es así. Es interesante porque fíjate que ese precisamente eso es un vector interesante para el tema de ransomware. Por lo menos si la memoria no me falla, el WannaCry utilizaba accesos de escritorio remotos, si la memoria no me falla, para precisamente entrar al servidor y diseminarse a través de una vulnerabilidad puntual de ese momento. Sí, hace no mucho hubo una vulnerabilidad por escritorio remoto, si no me recuerdo fue en la PlayStation Store, que un usuario dejó su escritorio remoto, accedieron al escritorio y de repente tenían toda la información de los usuarios de PlayStation Network libres por ahí rodando. Y pero ¿qué pasó? Sony, ¿no? Bueno. Sí, y algo importante es que hay que recalcar que la mayoría de los ataques te pueden ocurrir con herramientas o, digamos, actividad dentro de Internet que nada tiene que ver con tu propio trabajo. Acá teniendo una anécdota personal con algún conocido desarrollador que quiso descargar un juego, que por cierto, si quieren descargar juegos piratas, no lo hagan. Sé que están costosos, pero no lo hagan. Todo eso viene con regalo. Todo eso viene con regalo Sí. y bueno, nos llamó, estuvimos allí haciéndole alguna ayuda, pero básicamente estuvo 24 horas infectado. Mm. Gracias a Dios nosotros habíamos tomado medidas. Sí. Fue en una computadora secundaria que le sucedió esto y no afectó lo que había trabajado, pero es algo importante de entender. O sea, muchas veces confiamos en lo que vemos por internet, como decía Dimas, verificar las URLs, confiamos mucho en aquello que hemos visto por cotidianidad. Ah, mi banco siempre se ha visto así, ese es mi banco. Es así. Y es muy sencillo, y todos los que nos escuchan estén atentos a eso, es muy sencillo replicar las webs. Sí. Creo que es una de las cosas más sencillas que hay. Entonces, no se confíen de lo cotidiano y, por favor, no descarguen nada No descarguen que nada. no sepan al 200% que es seguro o que viene de una distribución que o tengas que pagar o de una distribución de una empresa consolidada. A eso incluso me gustaría agregarle el tema de no guardar contraseñas en los navegadores. Porque incluso ya si la persona tiene acceso a la computadora, entonces se van a encontrar que tienes todas las contraseñas de tu banco, de todas las cuentas que utilices para trabajar, almacenadas en el navegador, y entonces al extraer esa información del navegador ya prácticamente estás desnudo. Sí. Nosotros Tienes acceso a todo. aconsejamos bóvedas de contraseñas. O sea, hay varios servicios que son gratuitos. De hecho, porque no lo sepa, hay servicios que son totalmente open source y son gratuitos. Similares, por lo menos, algunos ya los traen marcas. Por lo menos Samsung trae Samsung Pass. Apple también tiene el iPass, creo que se llama. Bueno, Apple hay que pagar, pero Ah, sí. bueno, pero ya tienes un iPhone. Tienes, ya tú tienes estás claro tu que vas a bóveda de pagar. contraseña, pero si quieres mayor seguridad tienes que pagar. Exacto. Es Y así. las bóvedas de contraseñas, hay algunas que son Passblock, creo que tiene una capa gratis muy grande, porque les notifico, si ustedes descargan un navegador, ya tienen uno, y descargan uno nuevo, ese navegador nuevo les va a preguntar si ustedes quieren migrar la información de su navegador antiguo al nuevo. El historial de navegación, los passwords, todo. Así como el navegador nuevo puede solicitar esa información, cualquier virus se puede meter y jalar esa información. Porque ya nos ha pasado que entra el virus y el virus te pide permiso para hacer una videollamada, para alguna otra cosa que no es eso, y cuando tú le das, tú no revisaste el listado de permisos, nadie lee la letra chiquita, es una realidad, y tú le diste permiso de todo y de repente toma las contraseñas que tienes precisamente en el navegador. Por ahí es que entra entonces digamos, el ciberdelincuente pues a robar la información. Bueno, muchachos, me gustaría que ya para ir, digamos, cerrando este bloque, nos dieran sus consejos. ¿Qué consejos le darían a ustedes a un programador que está comenzando? Y bueno, con respecto, digamos, cómo desarrollar ese conocimiento y qué tipo de certificaciones deberían buscar adquirir para verse más sólidos en el mercado laboral. Ok, vamos con esto con calma. Yo separo la certificación en 3. Ujú. Así. Para mí las que tienen más peso son las de marca, ni siquiera de universidad.
nadie te certifica mejor en AWS que Amazon, porque Amazon creó AWS. Nadie te certifica mejor en Microsoft, en Adobe, que el propio Adobe. O sea, es el primero. Creo que es el que más pesa, a mi parecer. El segundo es la prueba tangible de yo creé esto. Tengan una muestra. O sea, yo creé esto. Sé usarlo. ¿Cuál es la prueba? Aquí está. La creé, es una aplicación pequeña, yo la estoy usando. Y la última, que es la universitaria, yo en el último tiempo me he dado cuenta que no solo aquí, no es algo nacional, es algo internacional. Las universidades en algunos casos se están quedando un poco atrasadas y no es culpa de ellas necesariamente. Lo que pasa es que la tecnología está avanzando a un ritmo que es insostenible para la mayoría de las universidades. Si las universidades actualizaran, tendrían que actualizar el pensum cada 2 meses. O sea, así como lo separo yo. ¿Y qué les recomiendo hacer al inicio? Realmente les recomiendo aprender más allá de solo desarrollo de software. Aprender más allá de solo programar. Desarrollar software es más que programar. Es saber un poco de redes, es saber un poco de base de datos, es saber un poco de hasta diseño y mercado. Porque muchas veces nos pasa que sacan un producto que no tiene razón de ser. Así es. Y bueno, yo lo que les aconsejaría y dar a entender, como lo hemos dicho en toda esta charla, un desarrollador no es solo alguien que copia y pega código, no es un albañil, es más un arquitecto, es alguien que soluciona problemas, y yo les diría que se centren en eso, céntrense en buscar soluciones. Muchas veces esas soluciones pueden ser un cambio de enfoque no solo en tecnología, sino en también cómo generar una nueva solución, qué enfoque de proyecto van a tener. Creen sus propios proyectos. Si están comenzando y no tienen experiencia laboral, creen la mayor cantidad de proyectos propios. Y como decía Dimas, las certificaciones que más se ponderan son las de las propias compañías privadas que han generado algún producto digital o que son Big Tech en la industria. Y algo importantísimo, es una industria que pondera demasiado lo que es la iniciativa, más que titulación. En esta industria, me gusta decirlo, no tenemos el síndrome de titulitis. Hay programadores que ni siquiera están graduados en la universidad, pero han validado su conocimiento a través de proyectos, han sido proactivos, autodidactas, y darles a entender de que un título no los va a detener en esta carrera. Estudien bastante, generen proyectos y van a poder tener un trabajo. Muchas gracias, muchachos. Por favor, díganos sus redes sociales y la de la empresa para poder seguirlos. Para Latam Air tenemos @Latam Air en todas nuestras redes sociales, latamair.com para la página, cotizaciones, todo lo que se quieran, desde servicio de redes sociales, hasta desarrollo de software a la medida, incluso landing page. Nos amoldamos a diferentes presupuestos, porque tengo una duda, no tienes que ser una compañía gigante. Si tienes una empresa pequeña y necesitas una solución de software que se amolde a tu bolsillo, a tus necesidades, lo hacemos. Y también te ayudamos en el proceso de generar esa idea. Exacto. Y no solo desarrollar. Excelente. Nuestras redes personales es @dimasmerida15 y mi persona @Richard Perales. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchachos. Bienvenidos. Este es un espacio para ustedes. Muchas gracias. Nosotros agradecidos, Juan. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos el día de hoy. Cerramos el programa con los créditos merecidos a: en la presidencia, Dani González; en la vicepresidencia, Angélica González; en la dirección general de la estación, Rafael Seijas; en los controles nos acompaña Ángel Urizar; en producción, Ángela González; y en locución, un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tu radio web, @Bit Radio y @Juan J. Pirela. Recuerden escucharnos el próximo miércoles a la misma hora. Hasta la próxima semana.